Seguro que alguna vez has oído hablar del índice SP500. Y es normal, solo Vanguard con el ETF del SP500 gestiona 500.000 millones en activos. Pero antes de invertir en algo, siempre es bueno que te informes de qué es en lo que estás invirtiendo. En este vídeo vamos a ver qué es lo que representa el índice SP500, cómo se calcula y cómo se rebalancea. Porque esto es lo que le ha llevado a ser históricamente uno de los índices más rentables. El SP500 es un índice creado por Standard & Poor's en 1957. Representa a las 500 mayores empresas estadounidenses, que representan el 80% del mercado en los Estados Unidos y están ajustadas por su capitalización bursátil, restando las acciones que están en manos privadas y no accesibles para el público. Esto quiere decir que empresas muy grandes como Cargill, que tiene una capitalización aproximada de 75.000 millones, no está incluida en este índice porque está en manos privadas y no puede ser comprada por accionistas minoritarios. Para que haya empresas que puedan entrar en este índice, tienen que cumplir una serie de condiciones y regulaciones. Para entrar en este índice, cada empresa debe tener una capitalización bursátil de 20.500 millones. ¿Y qué es esta capitalización bursátil? Pues la cantidad de acciones en circulación multiplicada por su cotización en bolsa. Todas las empresas deben tener una sede en los Estados Unidos y tienen que estar cotizadas ya sea en la bolsa de Nueva York o en el Nasdaq. Y la empresa debe de haber obtenido beneficios en el último trimestre y en la suma de los 4 anteriores. Con todo esto, lo que nos estamos asegurando es que estamos comprando empresas que son realmente solventes, que han tenido beneficios y que tienen una seguridad jurídica porque están ubicadas en los Estados Unidos. Por si esto fuera poco, también hay un comité que decide a discrecionalidad cuál es la empresa que entra dentro de este índice. Ahora bien, ¿cómo se distribuye el dinero invertido en este índice entre todas las empresas? Es decir, ¿cuál es la metodología para la ponderación de este índice? Pues bien, se distribuye entre la capitalización de mercado de todas las acciones disponibles en este índice. Es decir, que se multiplica el valor de las acciones por la cantidad de acciones que hay en circulación de esa empresa, dividido entre el total de todas las capitalizaciones de mercado del resto de las empresas. Por eso se da la situación de que Apple representa el 7% del total de este índice, aunque tenga un valor por acción bastante bajo. Lo mismo aplica con el resto de las empresas, y es verdad que en este caso no se tienen en cuenta las acciones que tienen gobiernos, entidades privadas y que no están en circulación. Además, no se tienen en cuenta las acciones y la capitalización bursátil de empresas que están cotizadas a través de un ADR. Ya lo siento por las acciones argentinas. Y ahora se te vendrá a la mente una pregunta obvia, y es que el SP500 tiene una variabilidad constante. Todos los días cambia su cotización y es por esto que se rebalancea trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre. También obviamente se tiene en cuenta si hay fusiones, adquisiciones, escisiones y demás cambios que puede haber en la constitución de la empresa. Todas estas decisiones las determina un comité y es semidiscrecional. Es común que haya empresas que pasen una mala racha, caigan los beneficios y también caiga su cotización, por lo que esta empresa, si se dan las circunstancias, puede ser reemplazada por otra, como fue el caso de Tesla en el año 2020 cuando se desplomaron sus ventas debido al COVID y fue reemplazada por otra empresa. También puede darse casos como el de Nvidia, que subió más de 100 puestos en el ranking de la clasificación dentro de este índice y tuvo una ponderación mucho más alta dentro del SP500. Es cierto que cuando se produce un rebalanceo en este índice suele afectar bastante en la cotización de algunas empresas y esto puede ser aprovechado por inversores que operan aprovechando estas micro ineficiencias. Pero esta es la forma que tiene el índice de protegerse ante caídas de empresas que vayan mal y pueden ser renovados por empresas que aporten un valor muy superior y de esta manera aporten mayor valor a este índice. Ahora vamos con lo más llamativo de este índice y por lo que es tan popular, y son los rendimientos que ha tenido en toda su historia. El SP500 ha tenido un rendimiento histórico del 10% anual. Esto es un rendimiento anual compuesto, que quiere decir que se reinvierten los dividendos que dan algunas de las empresas cotizadas. Pero hay que tener en cuenta que es un índice de renta variable, que quiere decir que se ha comportado de forma diferente en algunos años. Vamos a ver el comportamiento que ha tenido en las últimas décadas.
En la década de los 80 hubo acontecimientos que marcaron mucho a este índice y fue el fin de la inflación alta y las políticas llevadas a cabo por Ronald Reagan. En esta década, el S&P 500 tuvo un rendimiento de un 17,5% anual, lo cual es una barbaridad. En la década de los 90, el acontecimiento más importante fue la burbuja tecnológica, y es que muchas empresas se subieron al carro de Internet y cualquier empresa que operase online atraía la atención de los inversores y subía muy fuertemente en su capitalización. En esta década, el índice S&P 500 tuvo un rendimiento anual de un 18,2%. Y ahora vamos con la década que no mucha gente habla y es la década de los años 2000. En esta década, los acontecimientos importantes que sucedieron, como todos sabréis, es la crisis del año 2008, pero también el pinchazo de la burbuja.com en el año 2000. En esta década, el S&P 500 tuvo un rendimiento anual del menos 1%. Esto quiere decir que si tuviste la brillante idea de invertir en el pico de la burbuja.com en el año 2000 y vendiste todos tus activos en el año 2010, perdiste un 9,5% de toda tu inversión, sin contar la inflación. No fue una década bonita, la verdad. En la década de 2010 tuvo como principal acontecimiento la expansión tecnológica y también la crisis de deuda, pero es cierto que en Estados Unidos no se produjo con tanta influencia como en Europa. En esta década, el rendimiento anual del índice S&P 500 fue del 13,4%. Y en la década que estamos, en el 2020, como principal acontecimiento surgió el COVID, la expansión monetaria y la irrupción de la inteligencia artificial. De momento, hasta el año 2025, llevamos una rentabilidad promedio de un 15,3%. Como habrás podido observar, la clave en este índice está en invertir, teniendo una perspectiva de largo plazo, porque al final acabarás recibiendo una inversión media de un 10%. Como habrás visto, para invertir en este índice con éxito, la clave está en invertir a un largo plazo, pero muy largo plazo, de casi 30 años, con lo que te garantizarás que tu retorno de la inversión en promedio sea de un 10%. Tienes que tener en cuenta que al invertir en este índice solo estás invirtiendo en activos de renta variable, es decir, que no estás invirtiendo en REITs, por ejemplo, que representen activos inmobiliarios de renta fija o de otros activos como el oro. También que te estás sobreexponiendo al mercado estadounidense, porque la gran mayoría de las empresas están ubicadas en los Estados Unidos. En definitiva, este índice es un termómetro del estado de la economía estadounidense. Al final es la primera potencia mundial y es el rey en las inversiones de capitales. Es un índice que ya se ha puesto a prueba en situaciones de crisis global, de guerras comerciales y de conflictos entre naciones, y su comportamiento siempre ha sido positivo a lo largo del tiempo. Además, siempre ha tenido una recuperación muy importante después de grandes caídas de crisis económicas. Por ejemplo, en la crisis financiera del año 2008, este índice cayó un 38,5%. Sin embargo, al año siguiente recuperó un 25% de su valoración. Y a los años posteriores recuperó, incluso superó la cotización máxima que tuvo en el año 2008. Este año, por ejemplo, desde su punto más alto ha tenido una caída de un 20%. La historia nos dice que ante estos acontecimientos lo más probable es que haya una recuperación en el próximo año. Sin embargo, acontecimientos pasados no garantizan acontecimientos futuros. Y por eso es tan importante que generes tu propia opinión. Por eso siempre digo que cuestiones mis opiniones, cuestiona las tuyas y así encontrarás una parte de verdad. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't